Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Cristo Jesús del Todo. Un nuevo día, un nuevo amanecer en la misericordia y en la presencia de Dios. Damos gloria, honra, alabanza a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, que nos da la victoria por medio de su Hijo amado. Vamos a orar para dar inicio con esta predicación. Sean todos cordialmente bendecidos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas, que el Señor en su misericordia los abunde de prosperidad espiritual, que el Señor produzca el querer como el hacer por su buena voluntad en este gran día. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por este día, Señor, oramos por esta palabra, Señor, que sea de bendición, que sea de rectitud, Señor, que sea de conocimiento para nuestras vidas y de sabiduría, Señor, que podamos practicarla, Señor, ponerla por obra, Señor, porque tuyo es el reino y tuyo es la plenitud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Señor. Este tiempo está en tus manos, Señor. Recibe, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a recibirla también esta palabra, Señor, y que no salga nada de mi boca, Señor, que no provenga de ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, vamos a ir al libro de Colosenses 1:9 y vamos a bendecir la palabra. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo leímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas, para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención y cómo podemos aplicar estos puntos en nuestra vida, ¿verdad? Yo analizaba en este versículo y decía, bueno, habla que el apóstol Pablo pide oración y clama para que seamos llenos de conocimiento de verdad, de conocimiento de sabiduría, de conocimiento que él da el conocimiento de su voluntad. Eso quiere decir que hay un conocimiento que no es de Dios, porque no todo conocimiento, no toda sabiduría, no toda inteligencia proviene de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que ser unas personas prudentes, unas personas que busquemos completamente de Dios, y el Señor da respuestas. El Señor da, porque si no saben ustedes cuál es la sabiduría, la palabra de Dios en sabiduría nos habla en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Proverbios 2:5 también nos habla de un conocimiento, ¿verdad? Pero ¿de qué conocimiento me habla? Me dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Y por qué le digo que hay un conocimiento que es de Dios y un conocimiento que no es de Dios? ¿Por qué? Porque mire, los fariseos, hermanos, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene a mostrarnos, ¿verdad?, cómo es que Él lo agrada, y ellos no lo recibieron, ellos lo desecharon, porque había conocimiento. Claro que ellos escudriñaban las escrituras, claro que ellos eran personas que estaban completamente con la ley, pero en el momento en que la ley, que llega nuestro llega nuestro Señor Jesucristo, la ley, pues es verdad, nosotros tenemos que practicarla, pero el Señor Jesucristo les deja un mandamiento, los únicos dos. ¿Y por qué? Porque en esos dos mandamientos de amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, y con esos dos cumples toda la ley. Haciendo esos dos versículos, esos dos mandamientos, tú cumples toda la ley. Pero ellos se negaron, ¿verdad? Ellos se negaron a recibir el mensaje de Dios. Ellos se negaron a ver cómo era que Jesucristo se sentaba con pecadores. Ellos se negaban a ver todo eso.
y realmente ellos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no había misericordia. Y la palabra del Señor dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, estos varones no tenían conocimiento, tenían un conocimiento, pero no como el de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo ora por conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Por qué de su voluntad? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos lo dice ya en Romanos. Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a Dios o reclamar a Dios? Hay muchos conocimientos, incluso allá en el libro de Daniel también podemos ver que había un rey llamado Nabucodonosor, lo cual él tuvo un sueño y dice que llevaron a él magos, astrólogos, personas con mucha sabiduría y conocimiento. Pero nadie podía revelar el sueño de él porque él no quería dar a conocer ese sueño. Él se puso en ese plan de que, bueno, si tú eres astrólogo, si tú eres estudioso, si tú eres inteligente, dime qué soñé. Pues, ¿quién hace eso, hermano? ¿Quién hace esas maravillas? Pues solo Cristo, por medio de sus profetas, por medio de sus siervos. Solo el Señor puede hacer esas revelaciones. Y realmente en ese pasaje podemos ver en el libro de Daniel 2 cómo es que por medio de Daniel el Señor le muestra el sueño y hace una declaración muy tremenda. Daniel, cuando Nabucodonosor, cuando él se le es revelado el sueño, él le dice a Daniel que su Dios es el Dios de dioses, o sea que no había otro como él, que era algo maravilloso lo que él había dicho. Dice, el rey habló, en el versículo 47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, el Dios tuyo, es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. A él lo abrumía, a él le robaba la paz, a él le robaba el gozo. Y trajo a muchas personas con conocimiento, con sabiduría, con magos, estudiosos, y no pudieron, porque hay misterios que solo Dios da conocimiento, solo Dios da sabiduría. Entonces nos habla de la sabiduría, ¿verdad? Nosotros también podíamos ver que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú tienes sabiduría, llega la inteligencia. Nosotros podemos interpretar, podemos escudriñar, podemos ver por revelación del Espíritu Santo, porque el Señor es el que nos habla, el Señor es el que nos muestra, el Señor es el que nos direcciona, y por medio de esa obra que hace el Señor por medio del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas, el Señor nos muestra situaciones. Usted me puede decir, hermana, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo voy a tener esa inteligencia espiritual? Claro que usted tiene una inteligencia espiritual. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que ser desarrollada esa inteligencia espiritual. Porque en el momento en que usted es una mujer sabia, y dice la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, llega esa inteligencia. ¿Por qué? Porque usted ya no le da importancia a lo que no tiene importancia. Usted ahora se preocupa por lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que nos debe de preocupar? Pues nuestra salvación, hermanos. Cuidar nuestra salvación en todo tiempo, no perderla. ¿Qué es lo que nos debe de preocupar? Pues el ayudar al prójimo, el amarlo, el estar bien con Dios. Ha habido muchas cosas que desafortunadamente hay emociones que nosotros no controlamos, porque a falta de esta inteligencia espiritual, de esta sabiduría, de este conocimiento de Dios,
a nosotros nos hiere, nos daña. Entonces hay muchas personas que en un mundo de emociones decimos, no, pues yo estoy pasando por esto, mi esposo me abandonó, mi esposo no me quiere, mi papá murió cuando yo estaba pequeña, mi esposa no me valora, mi esposa me es infiel, mi esposo es drogadicto, es borracho. Entonces se nos van acumulando ciertas emociones, lo cual nos lleva a cometer diferentes situaciones, nos llevan a esas situaciones que nos llevan a cometer tantos errores. Esas malas emociones que nosotros no controlamos, que no llegamos a entender, nos llevan a tal barbaridades que nos apartan de Dios. Muchas veces la mujer o el hijo huérfano busca, por ejemplo, no tiene a su padre lo abandona y luego quiere buscar la figura paterna por medio de un esposo. En caso de las mujeres, ¿verdad? En caso de los hombres, más terrible, hay abandono de padre, hay drogas, hay alcohol, se desahogan y piensan que eso es el remedio para poder solucionar sus problemas, cuando el único remedio es Cristo en nuestras vidas. Hermanos, Cristo es el que nos va a sanar esas heridas, esas emociones que vienen y nos abruman, que nos quitan, que nos apartan completamente de Dios. Pero dice la palabra del Señor que la inteligencia espiritual. ¿Cómo que una inteligencia espiritual? Claro que llega. Aquí en la Biblia podemos ver a un varón que nos habla de un conocimiento, que yo lo leía y decía, wow, gracias Señor, gracias por este mensaje tan hermoso. Fíjense, hermanos, dice en Primera de Reyes 3:5 habla del rey Salomón. Pero fíjense, hermanos, qué tremendo. Dice, en el versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, fíjense lo que respondió este varón, dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Fíjense, a mí me llamaba tanto la atención este versículo, hermanos, porque decía, Salomón tenía conocimiento, pero un conocimiento diferente al conocimiento del mundo. Un conocimiento, usted podrá tener un conocimiento de cómo limpiar un refri, usted podrá tener el conocimiento de cómo es que tengo que manejar, usted tendrá un conocimiento, hermano. Pero el conocimiento de la voluntad de Dios, le dice Salomón a Dios, le dice, esta tu gran misericordia en que le diste hijo. Él tenía el conocimiento porque lo había escuchado, hermanos. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de alguna cosa, como ahorita les ponía el ejemplo de limpiar un refri, de manejar, es porque a usted alguien se lo compartió, a ese conocimiento se lo compartieron y usted ya lo pone por práctica. Salomón tenía ese conocimiento que le había heredado su padre, que su padre le había dicho. Su padre le dijo, Salomón escribe los proverbios y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué? Él sabía que el temor a Jehová era el principio de la sabiduría, porque anteriormente su padre, el rey de Israel, él dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Fíjense qué tremendo, tenía un corazón conforme al de Dios y ellos tenían que ser
Él tuvo que haber instruido, tuvo que haber pasado su conocimiento a su hijo para que ahora su hijo esté dando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la sabiduría no se la dio David, sino fue el Señor, porque el Señor es el único que nos da la sabiduría. La palabra también nos llama y nos dice que el que tenga falta de conocimiento, de sabiduría, que la pida a Dios, que Él dará abundantemente. Que el que esté escaso, que la pida a Dios, Él da. Él da, hermanos, pero nosotros tenemos que pedirla. Entonces, así como Salomón pide la sabiduría a Dios, y fíjense la respuesta de Dios. Porque aquí en el 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pedisteis. O sea, eso es añadidura. Pero lo que Salomón pidió, se le dio, hermanos. Imagínense, hermanos, vamos a imaginarlo y vamos a declararlo en el nombre de Jesús. ¿Qué sería si los jueces, los gobernadores, los presidentes tuvieran esta sabiduría? Tuvieran la sabiduría del temor a Jehová. Sería hermoso, hermanos. Sería hermoso. Sería algo tan maravilloso que el Señor sería glorificado. Nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de esa inteligencia. Tenemos que pedírsela a Dios, que nos dé inteligencia espiritual, que nos dé discernimiento para poder entender lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada. ¿Y cómo podemos tener ese conocimiento? Leyendo las Escrituras, hermanos. Aquí habla de un rey sabio, con una sabiduría muy buena. Y también la Biblia nos habla de que si no la tenemos, que la pidamos a Dios. Y también nos dan los mandamientos, hermanos. El amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Poner a Dios sobre todo, hermano. No darle importancia a nuestras emociones, a lo que a nosotros nos duele, a que, hermano, muchas veces Dios le va a decir, dame todo lo que tienes en tu bolsillo. Y claro que te va a doler. Y esto no es, hermano, con que la hermana ya se desvió por las riquezas. No, hermano. Es algo que uno sabe que a usted le duele, porque a mí también me duele cuando me piden dinero. Cuando yo tengo que dar un pago, digo, ya tengo que dar este pago. Pero no, hermanos, no tenemos que ser así, hermanos, porque dice la palabra que de Dios es el oro y la plata. O sea, ¿cómo nosotros le vamos a dar al creador de las cosas? No, hermanos, eso no es así. Nosotros tenemos que dejar que nos dejen de doler cosas que no tienen sentido. Nos duele mucho compartir con nuestro hermano, con nuestra madre, con nuestra padre. Nos duele tanto el poder bendecir a alguien con un plato de comida. Nos duele tanto, hermano, que nos apartan de Dios. También nos duele tantas cosas, hermanos, como el que vienen y te dicen, tú eres esto, tú eres lo otro, y tú sabes que no lo eres, y estás atormentándote y atormentándote por eso, lo cual el Señor sabe que tú no eres eso.
Hermanos, pidamos inteligencia espiritual para poder discernir, para poder entender el plan de Dios, para poder ver nuestra identidad, hermanos. Dios nos ha hecho únicos. Cada uno de nosotros tenemos una identidad, y en esa identidad Dios tiene un propósito, y cuando nosotros recibimos esa inteligencia espiritual, nosotros vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene y cuál es mi identidad. Que yo ya no soy una drogadicta, yo ya no soy un borracho, yo ya no soy un asesino, ahora yo soy un hijo de Dios. Tú empiezas a ver la identidad que el Señor te ha dado. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos llene de esa inteligencia espiritual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por esta predicación, Señor. Que sea de bendición a nuestras vidas, Señor, y úngenos, Señor, llénanos de tu sabiduría, de tu conocimiento, porque tu conocimiento es bueno, agradable, perfecto, Señor. Tu voluntad es así, Padre Celestial. Ayúdanos a entenderte, Señor. Ayúdanos a ver esos misterios de la misma manera que le revelaste a Daniel, Señor. De la misma manera que te manifestaste en la vida de Salomón, Señor, dando esa sabiduría. Hoy clamamos, Señor, para que nos des de esa sabiduría, para que nos llenes de conocimiento del tuyo, Señor, no del malo, para contender, para hacer daño, no, Señor, porque tantas personas que tienen inteligencia, Señor, y la usan para maldecir, la usan para destrucción, no la usan para bendición, Padre. Pero nosotros hoy clamamos, Señor, para que nos des de tu sabiduría, de tu inteligencia, llénanos de dones, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.